El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos en El todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en jaque, registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Jairo Miguel Guerrero, el doctor Jairo Miguel Guerrero, que se encuentra en este momento en la ciudad de Cali, tiene una ponencia que ha denominado COVID-19, sus efectos en el sistema respiratorio y el glutatión. Doctor Jairo Miguel Guerrero es neumólogo, pediatra, médico cirujano, especialista en neumología y subespecialista en neumología pediátrica. También es médico integrativo, médico biológico con énfasis en homotoxicología, presidente y director del World Can Congress que se realizó en Cartagena y ha sido premiado como el mejor neumólogo pediatra de toda Latinoamérica por la IOSIM, premio al mejor neumólogo pediatra en el año 2013. Doctor Guerrero, muy buenas noches. Un saludo muy especial hasta Cali. Bienvenido a este foro y lo escuchamos atentamente. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están acá compartiendo este foro que ya, como dijo Adriana, ya tiene varios programas sobre COVID y glutatión. Pues bien, en la parte pediátrica, realmente lo que hemos visto es en menor intensidad que en la parte de adultos, pero sí hemos tenido pacientes pediátricos con COVID y cómo hemos visto la parte de su evolución respecto al glutatión. Pues bien, en primer lugar, quiero repasar para algunos de ustedes que cuando hablamos de glutatión, estamos hablando de una molécula demasiado importante en todas las células del ser humano, pero claro, en la parte respiratoria, en la cual hablaremos un poquito más, pues es de suprema importancia, dado que este glutatión pues va a ser la limpieza de esos radicales libres que se forman en cualquier proceso inflamatorio o infeccioso o traumático del pulmón. Pues precisamente en COVID va a haber una gran cantidad de consumo de glutatión debido a qué? A que se nos están formando esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno por el mismo proceso infeccioso e inflamatorio. Siempre han oído de la cascada de citoquinas. Todo esto se refiere a la gran cantidad inflamatoria que ocurre en toda la economía, no es solo de pulmón, pero cuando hablamos de COVID, estamos hablando realmente de síntomas de las vías, iniciando desde la parte de nariz, de la parte de laringe, de esos síntomas que los hemos visto como cuadro de dolor faríngeo, dolor traqueal, dolor retroesternal. Todo eso es componente sintomático de esta invasión de este virus SARS-CoV-2. Esto hace que den síntomas en algunos pacientes. La mayoría han presentado estos cuadros respiratorios iniciales, pero repito, no es la única sintomatología, pero quizás fue la más conocida y aún conocida, pero van apareciendo otros sistemas, como la parte de compromiso multisistémico, de corazón, de riñón, de piel, que le hemos vivido en muchos niños con cuadros posterior de trombosis y microtrombosis a nivel periférico, en donde vemos lesiones vasculares. Pero como el tema de hoy es la parte pulmonar, nos enfocaremos un poco en este aspecto. Ya decía que este virus va a producir esa reacción inflamatoria y por lo tanto una de las defensas, y yo diría de las más importantes defensas, es mantener ese nivel de glutatión. Pues el glutatión va a permitir que ese virus no se multiplique, va a permitir que las reacciones sean muy leves, que todo lo que va produciendo inflamatorio tanto a nivel pulmonar o como sistémico, que nos va a ir consumiendo ese glutatión, si lo mantenemos en forma adecuada y tuvimos una anterior a la enfermedad
una buena alimentación, buen ejercicio, buena alimentación, y vamos a tener esos niveles de glutatión adecuados. Pero viene el estrés, viene esa ansiedad de lo que está ocurriendo. En ansiedad se consume también gran cantidad de glutatión. Los pacientes depresivos, los pacientes ansiosos, todos tienen niveles de ese glutatión, de esa molécula, de ese tripéptido que tiene inmensas funciones. Pero en la parte que nos atañe a la parte de COVID-2, pues realmente se refiere a la parte de protección, prevención de la enfermedad y para el manejo de la enfermedad. Y ojo, con el manejo de las secuelas pulmonares a las cuales estamos viendo hoy, después de 3 o 4 meses de pacientes que han salido de situaciones muy difíciles, como nos va a comentar más adelante el doctor Arturo Arias respecto a los pacientes hospitalizados y severos. Creo que todo eso, desde los inicios respiratorios tan solo de una laringitis, de una secreción nasal, de un cuadro febril y después dolor torácico, luego tos seca, luego con dificultad respiratoria que se va haciendo cada vez más progresiva en la medida, repito, de cómo está su nivel de glutatión. Por eso, tener un nivel de glutatión adecuado es como tener una glicemia adecuada, como tener un valor de inmunoglobulinas adecuadas. Todos, entre más lo tengamos estable, pues lógicamente vamos a tolerar y los síntomas van a ser, digamos, leves. Y por eso es que vemos la clasificación del COVID muchas veces asintomático en aquellas personas que gracias a su estado de defensa inmunológica y su estado de salud permiten que pasó desapercibido esa llegada de ese coronavirus. Y en la parte respiratoria, quizás muchas veces asintomáticos, como lo hemos visto durante esta pandemia. Pero también hemos visto muchos casos de cuadros que simulan un cuadro gripal. Como neumólogo pediatra, a veces uno dice, ese niño que tiene fiebre y tiene tos y moquitos, ¿será todo COVID? Pues hoy se piensa y se debe descartar la presencia de este COVID, pero son síntomas muy similares a lo que en estos últimos 40 años como pediatra he visto de problemas de virus diferentes al COVID, como son el virus sincitial respiratorio. Entonces, unos como médicos se enfrenta a situación respiratoria que a veces hay signos especiales, lo que se ha hablado de pérdida del olfato, pérdida del gusto. La hemos visto en algunos pacientes adolescentes, quizás en los niños pequeños es difícil encontrar, digamos, este síntoma muy específico. Pero lo que sí es claro y evidente es esas lesiones que aparecen en las vías aéreas superiores en los primeros días y posteriores en la parte inferior. ¿Qué ha pasado en la parte pediátrica respiratoria? Pues bien, muchos pacientes que hemos tenido asmáticos han desencadenado crisis de asma, algunos por este virus coronavirus. ¿Y qué se ha manejado? Hay que manejar las dos comorbilidades, tanto la parte de su asma como el manejo de acuerdo a la severidad de este paciente con dificultad respiratoria. Hemos tenido la oportunidad de ver pacientes hospitalizados, intubados con asma y COVID. No se debe permitir que se suspendan los tratamientos previos de base, como ha sido el manejo del paciente diabético, como el paciente hipertenso, debe seguir su manejo, pero el manejo integral que debe hacerse en estos pacientes se ha hecho en la mejor forma y cada día se ha conocido mejor lo que viene ocurriendo, cuál es la fisiología y la patología para tomar medidas y herramientas de los diferentes protocolos que han logrado estabilizar mucho esa mortalidad que al principio era muy grande y hoy, afortunadamente, gracias al mejor conocimiento de todo esto, de estar preparados, de tener un mejor sistema inmune, pues vamos a salir adelante. Pues bien, este tripéptido, este glutatión, realmente, además de mejorar esas defensas del sistema inmunológico como tal, primero
haciendo que la reproducción antiviral sea menor. Segundo, actúa a nivel de la reproducción del virus, modificándolo y estimulando células diferentes, entre las células linfocitos killer, que nos van a lograr estabilizar esa invasión inicial. Y después se ha visto que este glutatión, como es tan importante en todas las enzimas dependientes de glutatión, que van a estar en todas las reacciones metabólicas, anabólicas y catabólicas, ahí es donde permite que nuestra maquinaria respiratoria pueda funcionar mejor. ¿Qué experiencias hemos tenido? Elevando el nivel de glutatión, y al respecto hemos tenido la posibilidad de medir niveles de glutatión, que a veces es difícil midiendo GCH directamente, glutatión con transferasa, pero muchas veces lo hacemos a nivel de intraeritrocitario. Estamos midiendo los niveles intraeritrocitarios, que son entre 600 y 1210 milimoles por litro. Estos valores los hemos visto disminuidos totalmente, quizás diría en el 100% de los pacientes. De hecho, los estudios que han demostrado desde hace 5 o 6 meses, todos los fallecidos tenían niveles de glutatión bajos. Por lo tanto, el tener en niveles estándar o mejor altos van a permitir la sobrevivencia de muchos pacientes. En la parte de prevención, ¿qué hemos hecho con este glutatión? Pues realmente elevarlos. Y hay diferentes formas de elevar el glutatión. Hemos dicho que la parte alimenticia, porque el glutatión tiene, como sabemos, 3 aminoácidos. Uno, la glicina, el otro, el ácido glutámico y la cisteína. Los dos primeros generalmente se obtienen de una alimentación sana y correcta, pero la cisteína es importante llegar a cada una de esas células a que tengamos unos valores adecuados. Por lo tanto, subir este valor nos va a determinar una mejor posibilidad de salir adelante en cuanto a la enfermedad y a la mortalidad, como nos va a comentar también el doctor Arias. La baja disminución en cuanto a la mortalidad se logra gracias a lograr estos niveles tan elevados de glutatión. Pues bien, glutatión entró y se va a quedar para siempre como un estándar para ver los niveles que tiene una persona, para ver su estado inmune, una parte. Y también sabemos que tienen otros efectos el glutatión. Hay muchísimos, pero entre los más importantes es limpiar esa mitocondria. Recordemos ese organelo que lo tiene cada célula, que es capaz de darnos la energía, producir el ATP, ese trifosfato de adenosina, que es la vida, es la chispa de la vida. ¿Y quién lo da? Cuando tenemos una mitocondria sana, cuando una mitocondria no está envuelta en radicales libres, aspecto que ocurre en nuestro caso del COVID. Si logramos mantener esas mitocondrias funcionando y comunicándose una mitocondria con otra, pues va a haber una mejor respuesta. Y esa cadena o cascada de citoquinas que tanto se ha presentado y se ha tratado de bloquear con diferentes fármacos de diferente índole, pues bien, eso se logra no existiendo una cascada tan severa, habiéndonos adelantado con esa posibilidad de haber subido ese glutatión. Llevar una vida sana sin tener comorbilidades. El paciente que es asmático, el paciente diabético, el paciente hipertenso, aquel que está recibiendo corticoides, pues llega en malas condiciones para estar sometido, así sea una carga viral no tan alta, pero tiene una mayor comorbilidad. Entonces, la invitación es a seguir llevando una vida sana, con buena alimentación, buen ejercicio. Miren ustedes que la mortalidad en gran parte, tanto de pacientes como personal de salud, se debe a ese temor, esa ansiedad. El miedo y la ansiedad se ha demostrado disminución clara de los niveles de glutatión. Por lo tanto, tanto el personal que estamos tratando enfermo como nosotros, los que estamos tratando a los pacientes, debemos mantener ese estado emocional, repito,
El glutatión nos va a permitir bajar esos niveles de estrés, que no se forme tanto adrenalina y cortisol permanente. Ese cortisol elevado va a disminuir la posibilidad de una sobrevivencia a este virus o a cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad. Importante el ser humano, que es uno solo, la parte emocional, física y espiritual. Creo que hemos aprendido cada vez más en estos aspectos. Y finalmente, decirles que ese glutatión, ese tripéptido, no solo en la parte inmunológica, nos está limpiando y dando energía y detoxificando. La detoxificación que tanto escuchamos hoy en día es limpiar lo que hay alrededor de una célula, lo que hay alrededor de un neumocito en la parte pulmonar, lo que hay allá mismo en los mismos sacos alveolares. La limpieza de todo esto va a permitir una mayor oxigenación y esa cascada inflamatoria con cambios a nivel vascular y sanguíneo, con la formación de microtrombos que se ven claramente en las patologías que se han encontrado de pacientes fallecidos, pues se ve clínicamente, y por eso las medidas tomadas de anticoagulación rápidamente, de acuerdo a la severidad, pues han marcado una diferencia en la morbilidad y mortalidad. Repito, en la parte pediátrica, afortunadamente, han sido pocos los casos y los que hemos visto han tenido comorbilidades, algunos con cardiopatías congénitas, porque el pacientes niños asmáticos, pacientes diabéticos, niños que han adquirido su coronavirus, pues han desarrollado el COVID. El seguimiento de estos pacientes, les decía que es importante. Si bien es cierto, se logra sacar adelante ese paciente en la rehabilitación pulmonar, es la experiencia que he tenido ahora de ver varios pacientes, por ahí unos 14 pacientes que han salido de UCI, en los cuales como neumólogo hacemos pruebas de función pulmonar y hemos encontrado una disminución realmente de la capacidad de difusión del monóxido de carbono y los gases arteriales también comprometidos. Esa fibrosis pulmonar residual es preocupante. Uno debería inicialmente tomar una fibrosis pulmonar. Otras patologías, hoy estamos viendo pacientes adolescentes que han salido de su cuadro pulmonar agudo y adultos que he tenido la oportunidad de ver, en los cuales, gracias a mantener niveles altos de glutatión durante 2-3 meses posteriores a la salida de las UCIs, se ha logrado mejorar esas pruebas de función pulmonar. Es decir, utilizando este glutatión, hemos disminuido la posibilidad de utilizar corticoides y otros medicamentos alopáticos en el manejo de la fibrosis pulmonar. Y la rehabilitación en conjunto de la parte emocional, porque el aislamiento ha sido otro factor, digamos, fundamental en empeorar y disminuir los niveles de glutatión. Esa posibilidad de conversar con la familia, la posibilidad de mirar a otros seres humanos, ha permitido que estos pacientes, en un momento dado de rehabilitación, están subiendo estos niveles de glutatión. Para mí, creo que esta molécula fue una herramienta que llegó en un momento adecuado, en el sentido de que en esta pandemia ha ayudado a muchos y seguirá ayudando, tanto en la parte preventiva como en el manejo. Quizás empiecen a aparecer más trabajos y ya se van a comentar en donde esta molécula va a tener, digamos, estudios más serios y sobre todo varios sitios, varios lugares en donde se va a demostrar prácticamente que la morbilidad y mortalidad va a depender de varios factores, y uno de esos grandes factores es tener niveles bajos de glutatión. Muchas gracias y más adelante estaremos pendientes de cualquier pregunta en la parte respiratoria, pediátrica
y el manejo de COVID, y de pronto en la parte de medicina integrativa, en las cuales también hemos manejado pacientes con medicamentos homeopáticos para fibrosis pulmonar y para subir la parte inmunológica. La suma de todo, la medicina es una sola, y creo que muchas veces la integralidad es lo que hace y permite, y como lo ha hecho una gran herramienta, nuestro glutatión. Muchas gracias, feliz noche. Doctor Jairo, muchísima información nos ha suministrado en estos momentos y tengo el chat lleno haciendo preguntas específicas sobre todo lo que nos ha contado, muy, muy valioso. Bueno, empezaron cuando usted empezó a conversar, en minuto como 10, me estaban preguntando qué era lo que le pasaba a los pulmones. Usted como neumólogo, ¿qué es lo que le pasa a los pulmones con el COVID? Así como en un minuto, porque ya tenemos la otra, el siguiente ponente, pero quiero contestar esa pregunta porque me la hicieron repetidamente. Claro, uno puede definirlo rápidamente, un proceso inflamatorio. Si uno se golpea o si uno produce moco, eso va a disminuir el espacio que hay para paso del aire. Por lo tanto, va a haber dificultad respiratoria. Y hay líquido, y a veces ese líquido lo que hace es dolor en el pulmón cuando hay ese derrame de líquido. Ese derrame que llamamos derrame pleural o entecesural se ve en pacientes. Y posteriormente hay un cuadro infeccioso, como una neumonía por virus. Y recordar que después de 48 horas, ese pulmón no solo tiene virus, tiene bacterias. Ya como neumólogo que llevo 30 años, he visto la sobreinfección bacteriana casi siempre después de los 2 o 3 días. O sea, pensar que una neumonía sea solo por coronavirus no existe. Y si existe es cuando fue llamada y encontrada y tratada rápidamente. Por lo tanto, esa sobreinfección, por eso se adiciona antibióticos en el paciente que ya lleva una evolución. Entonces, eso es lo que ocurre. Un cuadro edematoso, hincharse, un cuadro lleno de secreción y un cuadro cuando hay mucha inflamación, se altera la coagulación y se forman pequeños trombos. Y entonces viene el tromboembolismo pulmonar secundario a esta infección, que acaba de determinar la dificultad respiratoria y hay que hacer cambios especiales en posición del paciente y lograr mejorar esa saturación. Por eso la saturación empieza a bajar, porque hay compromiso entre la entrada del aire, dado esa inflamación, ese líquido y esos trombos que hay en muchos vasos muy pequeños en el pulmón. Ok, y otra pregunta que me hacen acá, como precisando todo esto que usted nos ha compartido tan valioso, y es, usted habla del glutatión y de la importancia de la terapia aumentando los niveles de glutatión, ¿ok? Y me preguntan aquí, ¿por qué? ¿Qué hace el glutatión en los pulmones en esta crisis de la persona? Claro, actúa de varias formas. Uno es que ayuda a limpiar más rápidamente esos coágulos, porque alrededor del coágulo hay especies reactivas de oxígeno. Mejora esas células que forman el neumocito, son, digamos, el epitelio, el tapiz de donde uno va a respirar dentro del pulmón. Están congestionados. El glutatión limpia para que ese oxígeno que tú lo estabas recibiendo con ventilación mecánica, luego lo puedan pasar a nariz o a mascarilla. ¿Por qué? Porque te limpió, detoxificó cada célula. Recuerden que el glutatión va a cada célula y a la que necesita más. Esa es una bendición. Cuando uno ingiere el glutatión, va a ir a todas las células, pero en especial donde hay más especies reactivas de oxígeno, o sea, esas mucosidades, esos tapones de moco, esas secreciones a veces sobreinfectadas. Ahí es donde va a actuar. Por lo tanto, y no solo ahí, porque en la parte emocional de ese paciente también te va a limpiar,
va a disminuir ese miedo a morir. Esto es importante porque las células neurológicas, las neuronas, la microglia que está comprometida también. Y recuerden que el COVID no solo afecta el pulmón, te está afectando corazón, te está afectando riñón, te está afectando piel. Por lo tanto, en cada uno de esos sitios también te está limpiando. Ayuda necesariamente preventivo y en el tratamiento agudo y en la recuperación. Doctor, hay muchísimas preguntas más. Voy a continuar con el siguiente invitado. De verdad, muchísimas gracias. Tengo preguntas sobre lo que usted dijo de los niños, tengo preguntas sobre las secuelas. Por favor, quédese y le seguimos haciendo preguntas en la siguiente parte del foro. ¿Está bien? Perfecto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, para continuar.